No se golpeen, chicos, por favor. La cantante Casu, señores, cada día gana más y más, no dinero, fanáticos. ¿Qué tú prefieres, dinero o fanáticos? Cállate la boca. $8 el galón. Sí, señores. Y seguidores en México, país que últimamente ha visitado en varias ocasiones. La Argentina tuvo una agenda bastante movida y nosotros estuvimos presentes. Aquí les vamos a mostrar lo que pasó. A ver. Hace unas horas, Cazzu se fue de la Ciudad de México de regreso a su natal Argentina, después de 3 días promoviendo su nuevo libro llamado Perreo. Siempre feliz de que me traten tan bien y agradecerles. Hoy tengo la garganta destrozada, pero bueno, gracias por venir siempre y gracias por acompañarme. Cazzu, a las cámaras, por favor. ¿Cómo ves estos momentos de cariño? Bien, yo les quiero agradecer. Solo decirles que tengo que tomar un vuelo, no me lo puedo perder. Muchos se preguntan si Inti ya convivió con Nodal. ¿Esto es cierto? ¿Esto no es cierto? No se golpeen, chicos, por favor. Cazzu, Yo siempre les contesto todo. Que no tengo más información para darles. Me absorbieron y les dije todo lo que les podía decir. Y les agradezco un montón. Y es cierto que la Argentina más amable no pudo ser y sin pena ni pudor, en la presentación de su libro confesó sus sentimientos más íntimos y dolorosos. Algo que a una en algún momento le dolió mucho. Y con lo que nos pasó, ver qué hacemos, tratar de hacer lo mejor. Yo, de todas las que me pasaron, hice un libro y varias canciones, la verdad. Bueno, podría haberme fumado un par y tirado a llorar y tomarme 10 botellas de alcohol, pero elegí este camino. Y es que la presencia de Cazzu en México provocó muchísimo interés y los medios la siguieron a donde quiera que fue. Qué bonito ver el cariño de la gente, ¿verdad? Julieta, te lo mereces. Gracias por venir. No, mi amor, te mando un saludo. Hoy estoy muy agotada. Esas mujeres. Bueno, felicidades a Casu, señores, que ha sacado este libro que, o sea, no habla nada habla más de su carrera que de a lo mejor lo que la gente esperaba, pero espero que le vaya muy bien con él. yo quiero volver a esto de la gasolina, que creo que le afecta más a la gente que nos están viendo. La razón que yo no sé el precio de la gasolina y voy muy frecuentemente a Los Ángeles es porque yo no conduzco en Los Ángeles. Usualmente uso Uber o tengo alguien que me lleva, ¿no? Tú te quejas de mí, Raúl, y yo tengo 2. Y tengo uno en Los Ángeles hace 7 años. Tu hijo vive en Los Ángeles. Okay. Tania... Y yo pago la gasolina de mi hijo desde hace 4 años. Obviamente, cuando yo me vi lo que cambió en la pandemia, que hizo así, ¡pa! Y aquello se disparó y más nunca bajó. Tania Charri vive en Los Ángeles. Porque la semana pasada, claro, estaba igualito cuando yo fui. Y es una de las cosas de los que más se quejan las personas que viven allá en Los Ángeles y en California en general, es el costo de la gasolina. O sea, tú vas a una gasolinera y te cuesta $7.99, $8.99. Lo más barato que se puede encontrar en Los Ángeles, $6.99, y eso en diferentes estaciones, ¿no? Pero llega un momento en que la gente dice, ¿ahora qué voy a hacer? Por eso es que California es el estado que más carros eléctricos tiene. Creo yo, ¿no? Porque imagínate, el costo de la gasolina es tan alto. Pero tú sabes que yo también estaba viendo los carros eléctricos. El carro eléctrico tú tienes que parar por la electricidad. Pero yo te doy el ejemplo nuestro. Nosotros acabamos de comprar un carro eléctrico y tenemos el cargador en la casa y la electricidad no nos ha subido nada. Nada. Entonces estamos felices, cada uno cuando el primero que sale coge el carro eléctrico para no tener que ponerle gasolina. ¿Y qué pasa si tú estás, qué pasa si en Los Ángeles tú estás en la carretera y te quedas sin... No, bueno, te alcanza para 300 millas, una carga completa de un carro yo eléctrico. entiendo, pero mucha gente llegan y dicen que hay una cola de 20 carros para poner electricidad algunas veces a la... Bueno, que tiene que planear muy bien. En momentos que hay mucho tráfico y eso. Si hay mucho tráfico, el mismo carro te indica cuál es el cargador más cerca que tienes. Y que no haya gente. Bueno, no te dice si hay gente o no hay gente, pero por lo menos vas y ya estás más seguro, ¿no? ¿Y cuánto tiempo para cargarla completa? Dependiendo, porque hay cargadores que son lentos y hay cargadores rápidos. Hay cargadores que te duran 30 minutos y ya estás cargado, 20 minutos. Hay otros que te duran 12 horas, ¿me entiendes? Depende del cargador que tengas. Bueno, mira, esto me pasó con un carro eléctrico. Oscar Petit, que tiene un carro eléctrico, creo que un Tesla, un día me dice, no, yo te voy a dar un ride porque yo estaba filmando algo aquí en Univision, no había traído mi carro ese día a Univision. De momento va a encender el carro, no, tenemos que esperar 15 minutos. ¿Por qué? Porque la computadora está haciendo un upgrade.
Claro, entonces hay que bueno, pero pararse a hacer lo Entonces que tenía se que estar yo sentado ahí afuera del carro hasta que la computadora, si me tuviera que ir rápido para algún lugar, oye, me están siguiendo, tal, olvídate. Pero eso te pasa por haberte montado con Oscar Petit, porque los upgrades tú los programas para que en la noche, cuando estés durmiendo, se hagan. Entonces, es por eso. Y si tuviste emergencia y te iban a montar en el carro, el hombre está pasando. No, no me gusta, no me gusta.